¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmont en vivo a las 7:19 hora de Perú, 7:19 de la noche, sábado 9 de agosto. Hoy día me la pasé en la tarde revisando mis archivos y quería comentarles sobre eso un ratito, especialmente la gente joven que ayer me conoció por primera vez en vivo. Nos estrechamos la mano, nos abrazamos en la gran reunión con APEMIBES, donde tuvimos una reunión realmente estupenda con sus dirigentes, tan amables que hay, de los grandes, yo le llamo los grandes emprendedores de este país, que sin recursos crean empresas y representan prácticamente el 60% de los empresarios peruanos, que son desconocidos y que son muy maltratados, es la verdad. Ayer recibí ya toda la información, la estamos procesando. Han habido ideas magníficas que las recojo todas. Todavía no revelamos ninguna de ellas hacia la opinión pública porque queremos reunirnos con todos los gremios de los pequeños, medianos y grandes empresarios, porque los medianos y los pequeños se potencian con nosotros a convertirse en los grandes empresarios. Ayer nuestro secretario general, Daniel Barragán, tuvo una palabra muy importante. Dijo: no hay pequeño empresario, no hay microempresario. Lo que hay es microempresa, pero no microempresario. Porque el hecho de ser empresario y emprender un proyecto cualquiera, de hacer muebles, de empezar con un restaurante, una ferretería, un negocio de calzado, un negocio de ropa, implica toda una planificación, un trabajo y una inversión enorme. O sea que ayer nos reunimos con esa fuerza extraordinaria. Y hoy día, en la tarde de hoy, me puse a ver mis archivos. Y la gente me dice que escriba un libro sobre mi trayectoria, ¿no? La verdad es que no tengo tiempo para escribir un libro en estas épocas, pero sí me gustaría darle todo el material que tengo a algún periodista que quiera contar esta historia que hoy día la estuve procesando. Estuve viendo mi vida en el boxeo, mi vida solamente en el boxeo. Tenía 6 enormes archivos de lo que fue la década del 70, de mi paso por el boxeo. Y realmente releyendo todo lo que habían publicado los periódicos, páginas y páginas y páginas del periódico, me provocó contarles a los jóvenes de hoy la historia de Ricardo Belmont en el boxeo. Con el único objetivo de que ustedes sepan, los jóvenes, que en una época los dos deportes más populares eran el fútbol y el boxeo. Y en tercer lugar venía el vóley. Después el vóley, a mediados de los 70, casi a fines de los 70, ya superó al boxeo. El boxeo entró en una etapa de decadencia. Y ahora, revisando la historia del boxeo, que me tocó compartir con muchos compatriotas, es maravillosa. La tengo todo en periódicos, en revistas. ¿Y saben cómo empezó esto? Porque publiqué una foto con Mano de Piedra Durán, con Roberto Durán. Entonces yo no sabía que iba a tener tanta acogida la foto con Roberto Durán. Entonces me escriben de Nicaragua y me dicen: no, Belmo, yo me acuerdo de usted en Panamá,
Usted vio pelear a Alexis Argüello, de Nicaragua. Sí, claro que lo vi. Lo vi en la pelea con un panameño. En este momento no recuerdo su nombre y lo tengo en mis archivos. Pero comencé a darme cuenta todo lo que he vivido en el boxeo, que es una experiencia increíble de la década de los 70. Entonces yo he estado analizando ahora que cada década me ha dado a mí una oportunidad de medirme, si cabe el término, en un sueño que parecía imposible. Me he visto joven, ¿no?, en la época del boxeo, que fue la década del 70. La del 80 fue la Teletón. La del 90 fue mi incursión en la política. La del 2000 fueron mis juicios, que tuve que resolver mis juicios de cuando dejé de ser alcalde. De ahí viene el siglo XXI, donde ya pasaron 25 años y ahora mi objetivo es que Obras llegue a la presidencia de la República. Entonces, como me he quedado solo hoy día en mi casa, sábado de la tarde, decía, quiero revisar mis archivos, porque ustedes no se van a imaginar el material que tengo. Cartas de Pocho Rospigliosi que me escribe, que me dice, Ricardo, esta es mi relación de periodistas para que ingresen a las peleas que vas a realizar. Contratos firmados con los más importantes empresarios del Madison Square Garden, el título sudamericano, todas las gestiones que tuvimos que hacer en la época del gobierno militar de Velasco, que estaba prohibido el boxeo profesional. Y veo ahí el trabajo que tuve que hacer. Y decía, y ahora me preguntaba, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto empeño tenía en esa época de tener un campeón sudamericano o un campeón mundial? Estuvimos a punto de que Marcelo Quiñones fuera campeón mundial del box. Sería el primer campeón mundial que hubiéramos tenido. Logramos el título sudamericano con Marcelo Quiñones en el año 1976, en agosto de 1976. Fíjense, le estoy hablando del año 1976. Yo paralelamente ya sí hablé el pueblo en radio, ya era una persona conocida, pero me dediqué al boxeo en cuerpo y alma, no solamente practicándolo, sino que practicándolo me hice amigo de boxeadores, y así empieza la historia. Yo en la década de los 60, saliendo de la universidad, me iba a los Paujiles donde estaba Mauro Mina, entrenaba con Mauro, y ahí conocí a los boxeadores de Mauro, y de ahí me fui al Estadio Nacional con Manuel Ronches, que era mi entrenador en esa época. Y él quería que yo fuera boxeador, pues, porque ahí hay una historia de que me cambié el nombre. Yo no quería que me identifiquen como Ricardo Belmont y que supieran que yo ya tenía pues una empresa en La Victoria, que era Radio Excelsior, Canal 11, porque el primer Canal 11 lo hice con mi padre en el año 67. Entonces, yo iba a La Bombonera como una persona, digamos, de pueblo. Perdón. Se cayó el micrófono. Yo iba a La Bombonera como un muchacho de barrio, de pueblo. Y ahí me fui haciendo amigo de los boxeadores. Y es una historia muy linda porque
Yo quisiera que el boxeo vuelva a ser el deporte fuerte que fue en la década de los 50, 60, hasta yo diría hasta los 80. Pero a los 80 comenzó a decaer. Pero todo esto empezó con Mauro Mina en la década de los 60 y con Marcelo Quiñones en la década de los 70, que fue la época que me correspondió a mí llevarlo a Marcelo Quiñones al título sudamericano. Pero lo interesante de esto es que cuando yo les presente a ustedes que tengo todo el archivo de aproximadamente unas 500 publicaciones periodísticas de la época, ustedes se van a quedar asombrados lo que logramos con Marcelo. Él lo logró prácticamente, y con Mauro Mina, que era el entrenador de Marcelo, con don Oscar Terán, que era nuestro representante en la Federación de Box, y quien habla, que era el empresario, el que arriesgaba tiempo, dinero, esfuerzo para llevar a Marcelo a una carrera profesional que después se contagió a muchos muchachos que los entrenábamos nosotros y que estaban bajo mi dirección, como 20 boxeadores. Y todo eso, cuando yo lo cuente, ustedes van a decir: Ricardo, no puede ser que hayas hecho tanto por el boxeo y no lo sepamos. Y lo cuento con absoluta modestia, porque creo que es una etapa maravillosa de mi vida, que ahora me veía joven. Hay muchas fotografías mías de esa época, con Mauro, con Marcelo, y yo me veo tan joven, con menos de 30 años tal vez. Y digo, todo lo que tuve que luchar para hacer cada pelea de Marcelo Quiñones. Ya me había olvidado ya. Pero hice más de 10 peleas profesionales. En la época estaba prohibido el boxeo profesional. Entonces todas las autoridades, periodistas y todos estaban contra mí, porque decían: la revolución de Velasco prohíbe el boxeo profesional y prohíbe que un empresario haga dinero con el boxeo. Entonces yo tenía que convencer a mi amigo ya fallecido, Toro Lira, que estaba al frente de lo que hoy día viene a ser el IPD, el Instituto Peruano del Deporte. En esa época se llama el INRED. Entonces, buscar convencer, vender la idea de que el boxeo era un deporte que iba a motivar a los jóvenes. Y toda la década del 70 fue, paralelamente a mi trabajo de radio, fue meterme en el mundo del boxeo. Conocí a Muhammad Ali, conocí a Joe Louis, conocí a Ken Norton, conocí a Roberto Durán, Alexis Argüello, y manejé pues la carrera de un boxeador que llegó a emocionar al público peruano de una manera increíble en épocas que el fútbol estaba bajoneado, estaba caído el fútbol. Y fue Marcelo Quiñones la figura descollante del deporte nacional, que salíamos a los colegios para que los chicos lo vieran, firmando autógrafos, de ahí era invitado por las autoridades. Obtuvo seguramente los laureles deportivos, no me acuerdo ese detalle, pero quería contarles a estos muchachos que se han emocionado con la publicación de la foto con Manuel Piedra Durán, que me han estado preguntando cosas del boxeo y me han hecho revivir, volver a mis archivos y recordar épocas maravillosas de la década del 70. Era otro país era un país solidario, era un país que, no había pues más que televisión en blanco y negro y radio. Era la única forma de comunicarnos oralmente. Teníamos varios periódicos, muchos dedicados al deporte,
pero el deporte amateur, porque Velasco prohibió el deporte profesional. La revolución de Velasco prohíbe el deporte profesional. Y solamente nos queda el deporte amateur. O sea, no había que hacer negocio con el deporte. Entonces yo tenía que hacer empresa porque la única forma de hacer un título sudamericano y un título mundial era viajar por toda Sudamérica, ¿no? Tener contactos y después viajar a Nueva York, tener contactos con los capos del boxeo. Y he estado con esa gente, siendo yo muy joven. Yo no entiendo cómo lo pude hacer en el Madison Square Garden, en el Luna Park de Buenos Aires, con Tito Lecture, que era el que manejaba a Carlos Monzón, a Nicolino Loche, los dos grandes campeones que tuvo Argentina. Tenía que viajar a Brasil, tenía que viajar por todos lados, me movía para conseguir esa pelea por el título sudamericano, donde Marcelo le gana al brasileño Luis Fabre. Quienes quieran ver ese knockout de Marcelo el día que gana, pueden verlo en YouTube y poner el día, pongan en YouTube, Marcelo gana título sudamericano a Luis Fabre de Brasil. Entonces Marcelo se ubica tercero en el ranking mundial y solamente nos quedaban 2 peleas por hacer, una con Rodrigo Valdés y otra con Carlos Monzón. Y ya estaba todo armado, tenía yo ya prácticamente los contratos y creo que siempre ocurre algo que uno no espera, que es lo que me llevó al retiro del boxeo, que vinieron las malas juntas. Cuando Marcelo se volvió famoso, muy famoso, y Marcelo puede contar esta parte de la historia, que después del título sudamericano, con la plata que él gana, él se hace su casa propia. Él se hace su casa, seguramente donde la que vive actualmente, no sé. Pero cuando Marcelo ya se vuelve campeón sudamericano, llegan los amigos, los parientes, los que quieren subirse al carro del ganador y entorpecieron el trabajo mío. Y ahí he leído la carta, por eso me emocionó contar esta historia. Ahí está la carta en que yo le dirijo a Marcelo que me retiro del boxeo y que le dejo su pase libre para que se vaya a Estados Unidos a hacer su carrera con un empresario brasileño, Castenelson, que era muy conocido de esa época, que se lo lleva a Marcelo a Estados Unidos. Y lo devuelven a Marcelo bastante lesionado, bastante golpeado, y de ahí su retiro. Nunca llegó al título mundial. ¿Por qué no llegó al título mundial? Porque ocurrió lo que suele pasar con muchachos humildes, que cuando llegan a tener una fama tan grande como la que tuvo Marcelo, se pierden un poquito. Y ahí fue donde me despedí de Marcelo. Marcelo creo que se resintió conmigo porque me retiré del boxeo. Pero lo dejé para que él hiciera su carrera en Nueva York o donde él quisiera. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo quería que Marcelo ganara el título sudamericano, el título mundial acá en Lima o en el Madison Square Garden, ¿no? Y me acuerdo que tenía yo la oferta, la tengo por ahí por escrito, se la voy a mostrar si algún día publicamos este libro de boxeo. Pero hay muchas anécdotas increíbles que viví durante los años, la década del 70 en el boxeo. Bueno, no sé por qué me fui de la política, si lo que la gente quiere escuchar es tema de política, pero hoy día no quiero hablar de política. No quiero hablar de política porque es más de lo mismo, todo lo mismo. Y hay un pensamiento que dice que un político que en serio habla
del futuro y habla de los acontecimientos. Y habla de la patria. Un político mediocre habla de los hechos del día. Y un político aún más mediocre habla de personas. Y acá el periodismo no habla de proyecto país, habla de personas. Como si esto fuera una carrera de caballos, perdóneme. Y la discusión no va por ahí, la discusión no va con las personas. Porque las personas somos solamente receptores de lo que siente el pueblo para llevar adelante una idea de país. Y yo me alegro muchísimo que la gente haya comprendido y los jóvenes estén comprendiendo que elegir un presidente es una cosa muy seria. Elegir políticos es algo muy serio para la vida de ustedes, de las nuevas generaciones. Nos hemos equivocado mucho, yo también me he equivocado mucho eligiendo a personas que creía que tenían ciertas condiciones y después nos defraudaron. La prueba está que tenemos el récord mundial de presidentes procesados por la justicia y de políticos que no han cumplido con sus promesas de campaña y que siempre le mintieron y le mintieron y le mintieron al pueblo. Y en gran parte la culpa la tiene el periodismo. En gran parte la culpa la tiene el periodismo, porque el periodismo es el que construye a través de sus notas, de sus reportajes, de sus entrevistas, construye políticos que nunca han hecho nada. Pero dicen, bueno, que manejen el país. Y esto, para mí, constituye una afrenta, un atentado a la verdadera democracia que queremos construir, a un país que queremos engrandecer, a una nación que queremos hacerla soberana, libre, independiente, porque hoy también, sábado en la mañana, comencé a revisar algunas entrevistas y algunas notas periodísticas hechas por los influencers, por los youtubers, por los canales de televisión, y veo que toman la política como una carrera de quién es más popular, como una carrera de que quién es el que va ganando en la carrera de caballos. No hay un concepto de patria, no hay un concepto de nación, no hay un concepto de país. Es como si fuera una competencia como quién gana un partido de fútbol. Ni siquiera eso. Acá se han presentado a la candidatura a la presidencia de la República 43 candidatos. Nos hemos presentado 43 candidatos, de los cuales 20 partidos son crías del poder económico y del fujimorismo. Son crías. Son lo mismo, porque revisando el trabajo que ha hecho nuestro equipo de obras de espartanos y espartanas, no hemos visto en el Perú a nadie que haya hecho ese trabajo. Sin embargo, han terminado con partidos, han terminado con sus propios partidos, que los han hecho en meses. Y después han buscado candidatos para esos partidos, porque no tienen líder. Y no tienen ejecutoria de vida. Con todo respeto, porque cualquiera
Cualquiera puede pretender ser papa también, o cualquiera puede pretender ser general del ejército sin haber sido comandante, ni mayor, ni teniente, y quieren ser generales. Entonces se han ido trastocando realmente los valores verdaderos que en el sector privado sí son muy meticulosos para elegir a un presidente de un banco, a un gerente de una financiera, a un gerente de marketing de una gran empresa, a un gerente comercial, incluso a un relacionista público. Las empresas privadas te piden tu currículum, tu universidad, tu tesis, tu trayectoria, pero para gobernar el país, los mismos medios de comunicación y las encuestas han maleado esto. Por eso es que nosotros decimos que si la cancha está pareja, Obras puede ganar en primera vuelta. Y lo digo con absoluta sinceridad y sin falsa modestia, porque no se puede fabricar candidatos. Pero cuando tenemos una presidenta como la que tenemos, que hoy día se encuentra en Japón, apoyada por la prensa, por el sector económico, por el periodismo, quiere decir que no les interesa quién gobierna el país, con tal de que sus intereses propios, de estos que levantan a sus propios candidatos, lo único que les interesa son sus intereses particulares. Entonces hemos perdido el sentido de pertenencia, hemos perdido el sentido de patria, hemos perdido el sentido de nación. Y me da mucha pena porque todo es malo acá. Si tú lees la prensa de este país, todo es malo. Con este tema de Petro, que ha hablado sobre las islas, la isla Santa Rosa, han levantado esta noticia, que eso corresponde a Cancillería, corresponde a un buen análisis de los protocolos firmados previamente, y ahí va a estar toda la verdad. Pero aquí quieren aprovechar esto políticamente. Aprovecharlo políticamente para distraer a la opinión pública. Eso se hizo también en el gobierno de Fujimori para su reelección con la guerra de Tiwinsa, con la guerra del Cenepa. Igual, siempre que vienen épocas electorales, se abre una compuerta para poner a la gente en una situación de miedo, de otro problema más que hay en el Perú. Qué horrible, ¿no? Ahora estamos confrontándonos con Petro de Colombia y salen los que hablan del comunismo de Petro y la izquierda de Petro, ¿no? Por otro lado, Milei en Argentina, que está destrozando la Argentina, pero aquí la prensa lo apoya porque está dentro del sistema que a ellos les gusta, ¿no? Entonces todo es un arroz con mango. Y conversando con una persona precisamente hoy día, me decía: Ricardo, fíjate cómo somos nosotros los seres humanos, que para comprar un celular lo pensamos un mes, revisamos la marca, el precio, qué nos ofrece el celular, cuántas gigas tiene el celular, cómo funciona el audio, cómo funciona la imagen, vemos la garantía que tiene el celular, las cuotas que podemos pagarlo, si no lo podemos pagar al contado, la marca, el año, el modelo, todo por comprar un celular. Pero para elegir las autoridades que gobiernan este país, abandonado a su suerte, somos muy ligeros. El periodismo es uno de los grandes culpables de esto. Yo leo el periódico
solamente para enterarme cuál es la línea de cada periódico. Y cada periódico tiene su interés. Cada periódico representa un grupo económico. Cada periódico ha dejado de informar. Si no, han empezado a manipular con sus encuestas, con sus editorialistas, con sus politólogos, que no conocen, pareciera, el Perú, porque están de espaldas a la realidad. Y estamos a 10 meses de una elección que va a cambiar el país para siempre. Hay gente que quiere que el país siga como está, con corrupción, con impunidad, con extorsión, con lucha de clases, con racismo, con falta de verdad, donde todos estos incapaces, cada uno sabrá decidir quiénes son los grandes responsables de este desastre, en lo social, en lo económico, en lo moral, en todo. Pero no es que nosotros seamos negativos, no, somos optimistas con esto. Porque cada vez que tengo contacto con los gremios, con la gente de la calle, con las instituciones, con los pequeños mineros, con los llamados ambulantes, con los llamados microempresarios, que en verdad son emprendedores, me doy cuenta que tenemos un país con gente que no afloja. El peruano es muy empeñoso, muy trabajador, muy positivo. Puede tener 3 trabajos para sobrevivir y lo van a hacer. Y si la mujer tiene que trabajar, trabaja. Y si el padre tiene que tener 2 trabajos, 2 o 3, nunca afloja. Pero el Estado pareciera enemigo de la persona que quiere surgir en este país. ¿Cómo surge un empresario? ¿Cómo surge una empresa en el Perú? Con crédito o con capital propio. Por lo general, las grandes empresas ya no usan su plata. Siempre tienen un crédito bancario. Pero no hay crédito bancario para el pequeño empresario. El pequeño empresario no tiene crédito. El no pequeño empresario, está mal dicha la palabra, el emprendedor que quiere llevar adelante un proyecto no tiene crédito. Ese fue un tema que tratamos ayer. Más bien la SUNAT lo persigue, la municipalidad se demora en los trámites, multas permanentes, exigencias absurdas de defensa civil también. Pero cuando viene una empresa extranjera, está protegida por este sistema. Y la empresa extranjera no requiere nada. La empresa extranjera se mete aquí y hace lo que le da la gana. Pero el empresario peruano, esos que mueven la economía, que venden los productos que usted consume en la calle, que tienen el pequeño negocio familiar, a esos sí son cuestionados, perseguidos por las autoridades peruanas. Nosotros vamos a cambiar eso de raíz. Nosotros vamos a descentralizar este país. Vamos a darle a cada región lo que a cada región le corresponde. Nosotros vamos a darle a cada región lo que a cada región le corresponde. No puede ser que Lima concentre casi el 35% de la población total del país. Pero Lima no produce nada. Lima es solamente consumidora de lo que produce el Perú y de lo que importamos. Pero tenemos un país tan rico y gente tan trabajadora que el día que ensamblemos estos criterios, este país va a ser soberano y va a tener industrias donde va a sobrar trabajo. Va a haber trabajo para todos.
Yo me acuerdo que conversaba con un empresario de Gamarra que quería vender al Estado, seguramente a algún ministerio, quería venderle ropa barata, ¿no?, para la policía. Y me decía, no puedo, porque las exigencias son solamente para que ganen las grandes empresas, no las pequeñas. Pero yo puedo producir a la mitad de precio, pero no tengo cabida porque el formulario de frente me saca de la carrera. Y el empresario peruano, también conversando con otro empresario que tiene una gran fábrica, me decía que han venido los chinos comunistas han venido, o sea, la China comunista, y han puesto una fábrica en menos de 6 meses, lo que a un peruano le demora 2 años, porque a los chinos no les piden nada, vienen y le roban el mercado a los peruanos que trabajamos acá. Pero eso tampoco se comenta, nadie te habla de lo injustos que hemos sido con nuestro pueblo, especialmente en los lugares donde hay una pobreza extrema, donde solamente se habla del PBI que produce la minería, que es mucho menos de lo que producen nuestros trabajadores formales o informales, considerados como la pequeña o mediana empresa en este país. Entonces nosotros ya tenemos el esquema perfectamente diseñado, no para prometer nada, porque vamos a tratar de hacerlo, no podemos prometer, hasta que no estemos sentados en el caballo. Pero sí podemos escuchar, recoger y conversar muchísimo para ver cómo resolvemos el problema del empleo en el Perú, de los derechos fundamentales, que se respeten, porque ahora hay una corriente que la estoy viendo ya en los diarios, que quieren salirse de la Corte Interamericana, de la Corte de Costa Rica. ¿Por qué? Porque quieren actuar ya de manera dictatorial, prácticamente. Y te distraen con Venezuela, que ahora Estados Unidos paga 50 millones para capturar a Maduro. Te distraen con la noticia de que Ecuador va a poner bases militares. Entonces ya tú comienzas a preocuparte. Ahora ya se metieron con Colombia, quieren hacer conflicto con Colombia. Todo armado, por supuesto, ¿no? Son maneras de distraerte para que tú no pienses en tu país, creándote miedo mirando al vecino. Los que conocemos, perdón, empecé hablando de boxeo y termino hablando de política. Es que se parece mucho el deporte a la política, porque el deporte también tiene política. Casualmente yo estaba analizando cómo fue el deporte en la época del gobierno militar de Velasco, que se prohíbe el deporte profesional, y por eso he derivado a este tema político. Acá no vivimos una democracia, es mentira eso. Acá no hay democracia, muchachos. No hay democracia. Desde la parte periodística, que veo cómo fabrican la mentira desde la parte periodística. Entonces, con esta retórica, estos sofistas de la prensa,
no se puede hacer patria, imposible. Ellos quieren seguir controlando la corrupción, la cual ellos mismos han creado, porque en corrupción se roba más. Cuando hay impunidad y hay corrupción, todos roban. Y como roba el Estado, roban los presidentes, roban los congresistas, hacen negocios desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial, que también es un desastre, la gente pierde confianza en sus autoridades. No es que la política sea mala, sino que nosotros la hemos maleado. Eso es distinto. Es como si mañana te dicen, no funciona la familia. Hay que destruir la familia porque no funciona. No, sí funciona la familia. Hay familias que no funcionan, hay familias que pasan crisis, como todos lados, pero cuando decimos no funciona el matrimonio, no es que el matrimonio no funciona mi matrimonio, no funciona el tuyo, pero la institución matrimonial, no, es una institución respetable desde el ángulo de los valores, de los derechos también. Y esto no quiere decir que un caso aislado o varios casos aislados hagan un todo. Aquí en el Perú hemos naturalizado que la parte se convierte en un todo. O sea, cuando te dicen los políticos son unos sinvergüenzas, ya el hecho de meterte a la política te etiquetaron. Pero con razón te etiquetan. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tenemos, al menos los que hemos visto este deterioro en la política peruana, este deterioro en la prensa peruana, este deterioro en el periodismo peruano, muy difícil que nos engañen. Las encuestas de opinión se iniciaron para evaluar los productos del mercado, cuando uno lanzaba un producto al mercado. Ahí nacen las encuestas, porque mi padre cuando ponían negocios en el laboratorio, querían lanzar un nuevo producto en el laboratorio, hacían su encuesta para ver cuál era el producto que más gustaba, qué se necesitaba para que el producto se venda. Y esto después derivó a la política. Te miden, te miden. Las encuestas te miden. Dicen, a ver quién va ganando. Miren, este va ganando ahora porque está haciendo muy bien su campaña. No te importa que te mientan. No te importa que sea un ignorante. ¿Quién ha hecho mejor campaña? ¿Quién está haciendo mejor publicidad? ¿Quién está manejando mejor la imagen de la mentira? ¿Quién miente más para ver a quién convences, ya que los ignorantes, que son muchos, van a decidir la elección? A ese público de ignorantes tenemos que venderles una idea. Tenemos que engañarlos nuevamente porque ellos son los que deciden el voto. ¿Y quiénes son? Los que desprecian después. Y los que han manejado todo el circo son los que tienen el poder fáctico, no el poder real. El poder real lo tiene el pueblo, pero el pueblo lo han bajoneado tanto que el pueblo ya no cree en el pueblo mismo, ha perdido la confianza en sí mismo. Por eso yo me entusiasmaba aún más en la adversidad, porque me doy cuenta que no tenemos rivales. Ha llegado el momento de que Obras gane en primera vuelta y cambiemos todo esto, pero discutiendo siempre con la gente.
con referéndums, con la participación ciudadana, porque nosotros no tenemos la receta. La receta la tiene la gente que trabaja todo el día en diferentes lugares, en diferentes sitios del país, que cada uno tiene su problemática. A ellos hay que escucharlos para resolver por partes cada problema que ha puesto al Perú en una situación de pérdida de su cultura. Se llama crisis cultural, porque no sabemos lo que somos. No sabemos lo que somos y no sabemos lo que tenemos. Digo, los que dirigimos, ¿no? No el pueblo sí sabe lo que quiere. Lo que no sabe el pueblo es elegir. Eso sí el pueblo no sabe. ¿Por qué no sabe el pueblo? Digo el pueblo. El pueblo también, yo, tú. ¿Por qué? Porque nos emborrachan con tanta desinformación y es natural que si te desinformas y no estás preparado y no tienes convicciones, te convenzan con argumentos falaces, con una retórica falsa, con sofistas que te van a vender cebo de culebra. ¿Por qué? Porque te han insumido en la ignorancia política, te han mentido tanto que ya no crees en la palabra. Es lo que me pasa a mí, yo ya no sé quién me dice la verdad y quién me dice una mentira. Entonces yo le pido al pueblo peruano que se base en hechos. Son los hechos los que tienen que hablar por nosotros, señores. No son las palabras. Las palabras se han desacreditado. Yo ayer lo dije en mi reunión con los de la APMIPE. Yo les dije a los empresarios reunidos de Villa El Salvador y de otros lugares del Perú que vinieron, le dije, señores, ya no crean ustedes en nuestras palabras porque estamos confundidos. Tenemos que escucharlos a ustedes. ¿Qué quieren ustedes? Hemos tomado nota, todo lo que quiere la gente, y ahora nos vamos a Tacna, después vamos a ir a Puno, vamos a ir a Arequipa y vamos a recoger del pueblo lo que el pueblo quiere, pero no les vamos a fallar, porque les vamos a decir la verdad, aunque la verdad duela. Porque todo esto que yo leo, todas estas encuestas son una mentira para manipularte y manejarte nuevamente. Los hombres valen por lo que han hecho, no por lo que van a hacer. Los hombres no valen por lo que van a hacer. Los hombres valen por lo que han hecho. Tú si quieres mañana someterte a una operación quirúrgica o quieres someter a tu hija a una operación del corazón, tú buscas un médico cirujano que tenga trayectoria, que tenga ejecutoria, que tenga experiencia. Tú no puedes entregar a tu hija a que lo opere un tipo que te palabrea, pero que nunca operó. No operó a nadie y quiere operar a tu hija. No, que opere primero a su hija y después que opere a la tuya. Pero no, nunca operó. Y esto perdóneme que lo diga de esta manera, lo relaciono con la política. Los políticos que estoy viendo yo en el partidor, nunca, muchos de ellos, han hecho gestión. Nada, no han hecho nada. Dicen que van a hacer. Que me disculpen algunos de ellos que se pueden sentir ofendidos, porque dirán, Ricardo, ¿qué se siente? ¿No? Tarzán, ¿no? Simplemente que veo que si no has hecho nada, puedes engañar al ignorante, pero a mí no me puedes engañar.
A mí la prensa no me puede engañar. Porque nosotros tenemos la información territorial. Nosotros sabemos lo que está sintiendo Huancavelica ahora, lo que está sintiendo Cusco, lo que está pasando en Apurímac, lo que está pasando en Cajamarca. Ya tenemos detectado el problema en cada lugar, porque hemos hablado durante 2 años últimos, mis 2 años últimos, con más de 10.000 personas en la calle. Conversaciones personales mías con más de 10.000 personas. Unos 5 minutos, otros 10 minutos, otros 3 minutos, otros media hora. Pero he escuchado al soberano y el soberano tiene la salida para volver a ser patria en grande. Yo estoy convencido de eso. Me gustó mucho que este idioma esté calando. Ayer lo sentí entre la gente, cuando se pararon varios empresarios mayores y dijeron: acá lo que valen son las ejecutorias. Acá no valen las encuestas, no vale el palabreo, no vale el marketing acá. No estás comprando una cajetilla de cigarros, no estás comprando un preservativo. No estás comprando una pasta dental, no estás comprando un celular tampoco. Estás hipotecando el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos. Ahora que no tiene hijos, la lleva más fácil, ¿no? Pero no tiene familia, no sabe lo que es. Que me perdonen los que no tienen familia, ¿no? Los que no quiero ofender a nadie, muchachos, perdónenme. O los que no conocen el Perú, que me disculpen. Ni siquiera conocen los pueblos jóvenes llamados así. Yo todavía digo pueblos jóvenes porque siguen siendo jóvenes de espíritu. A pesar de que les cambian de nombre y les van poniendo otros títulos más bonitos, yo les llamo pueblos jóvenes porque siguen siendo pueblo con gente joven, que a punta de pulmón sacaba adelante a sus familias, viven en esteras, después viven con material noble, después ellos mismos hacen sus planos, ellos mismos construyen sus casas, sin crédito, no tienen nada, a puro pulmón. Pero eso tienes que conocerlo, si yo te lo cuento, dice Ricardo, está exagerando. Pero mira, solamente Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas, Independencia, tienen la población más grande que los 6 distritos más ricos de este país. San Juan del Lurigancho ya está con la población igual a la de Arequipa. Villa El Salvador está por los 800.000. Villa Madrid del Triunfo también está en ese orden de 700 y pico mil personas. En San Isidro, en Miraflores, son 170.000 personas nada más los que viven en Miraflores. En San Isidro más población. San Isidro debe tener en este momento 300.000 personas. Con todos esos edificios que están haciendo en San Isidro, ratoneras realmente. Mucha gente se va a San Isidro, se endeudan para comprarse un departamento de 80 metros, no importa, pero quieren vivir en San Isidro. Les han vendido la idea de que si vives en San Isidro, ya eres de la derecha bruta y achorada, pues, porque vives en San Isidro, vives en Miraflores. Pero la verdadera fuerza no está ahí. La verdadera fuerza está en los conos. Y ahora están preparando el discurso para hablarle a los conos, para conseguir el voto en los conos.
Después te abandonan, porque no conocen. Y el que no conoce, no ama. Tú para querer tienes que conocer. Nadie ama lo desconocido. Yo quiero dejarles con esta reflexión de sábado. Empecé con el boxeo, terminé con la política, terminé hablando de política, porque me doy cuenta claramente que así como Petro defiende a su país y él quiere ser reelecto, tiene que buscar un elemento que le sirva a él. Y con todo respeto lo digo, ¿no? Porque yo no me meto con Petro de Colombia. Y no me pongo acá a decir, sí, ahora Santa Rosa tenemos que recuperarlo porque los peruanos, nosotros. Si los peruanos ni siquiera sabían que existe Santa Rosa. Si no saben que existe Villa El Salvador porque nunca han ido. No conocen San Juan del Lurigancho porque nunca han salido de su coto, de sus cafés. No conocen. Ah, está preocupadísimo Santa Rosa. Sí, qué horrible, los colombianos. No, los colombianos se van a hacer dueños, ¿no? Cuando ya les entregamos el territorio a los colombianos, les entregamos Leticia, hemos entregado más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados a Brasil, Colombia y Bolivia. Hemos entregado nuestro territorio. Hemos entregado hace poco, Fujimori le entregó en la guerra del Cenepa entregó Tiwinsa, parte de Tiwinsa se la repartieron. Y nos la damos acá que queremos al Perú, que somos patriotas. No somos patriotas nada, muchachos. Tenemos que formar patriotas, desde el colegio. Desde la niñez tenemos que crear el sentido de patria. Pero acá cuando hablan de patriotismo son unas partidas hipócritas. Una hipocresía tremenda en la prensa, en los periodistas, en los políticos. No permitiremos que Petro nos quite Santa Rosa. Anda a Santa Rosa y fíjate qué cosa hay ahí. Totalmente abandonado, hombre. La gente que vive en Santa Rosa, en la isla de Santa Rosa, se va a estudiar a Brasil. El gobierno peruano, así como abandonó Tumbes, ¿no? Tumbes estaba abandonada y estuve en Tumbes el año pasado, paseándome por todo Tumbes. No había un hospital en Tumbes, un hospital. Y el hospital de Tumbes lo dejaron a la mitad. Lo construyeron y cuando se hicieron plata en la construcción del hospital de Tumbes, después lo dejaron a medio construir y se fueron, porque se estaba cayendo el hospital. Pero los que hicieron el hospital se llevaron sus 100 millones de soles y se mueren de la risa porque la impunidad y la corrupción están abrazados, se han abrazado. Y el Ejecutivo corrupto, más el Congreso corrupto, se han dado un abrazo del oso y han dicho vamos a romperle los huesos a los peruanos que están en el medio. Y los peruanos que estamos en el medio, tenemos que decir basta ya de tomar las elecciones próximas como si fuera una carrera de burros o de caballos. Están en el partidor ya 40 caballos. De los cuales ellos han metido 20 burros ya. Ahora, ¿cómo levantamos a los otros 20 que son nuestros? Porque en verdad son de ellos, ¿eh? No creas que son del pueblo. Son más de los mismos que buscan sus partidos para acomodarse en la carrera. Siempre son los mismos, pero con otras máscaras. Entonces yo digo, fuera máscaras, hablemos la verdad y vamos juntos a construir patria, que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill. Pero nosotros vamos a pelear en las plazas,
en los parques, en el mar, en los jardines y en las urnas, porque ahí nos quieren robar la elección. Acuérdense que eso lo creó Montesinos. OMPE fue creada por Vladimiro Montesinos y Fujimori. Nosotros ya estamos preparando 8.000 personeros que van a estar cuidando el voto porque son espartanas y espartanos. Ahí están. El final es en la mesa, se pierde en la mesa, ganas en la cancha. Vamos a ganar en la cancha por goleada, te lo garantizo. Ya lo estoy sintiendo. Puno nos da su respaldo completo, Juliaca nos da su respaldo completo, Tacna nos da su respaldo, pero quieren fabricar divisiones entre peruanos. Mientras más productos creemos, más división generamos. Y mientras más división generemos, más sólidos estamos nosotros. ¿Por qué? Porque así ganamos más dinero, piensan los periodistas, así tenemos más oferta, están en oferta los candidatos y todos se la van a creer porque nosotros vamos a escribir, vamos a levantarlos, pues se la crean. Entonces perdónenme, ¿no, caracho? Te tengo que decir las palabras. Cualquier ignorante que no sería aceptado en una empresa a trabajar, le queremos entregar el país para que lo gobierne. Bueno, discúlpenme, me despido. Tengo una reunión familiar. Me acaban de llamar para la reunión familiar. Bueno, vamos a estar en todo el Perú, no se preocupen. No va a haber un solo lugar del Perú que no lleguemos. No vamos a estar en todos los distritos, imposible. Pero vamos a estar en las 24 regiones. En el Callao también. Vamos a hacer un meeting espectacular en cada plaza de este país. Para ganar en la cancha, pero después vamos a tener que convocar a 8.000 personeros para ganar en la mesa, porque si no nos roban, estos desgraciados nos roban en la mesa. Estos ya están planeando el robo, ¿eh? Te lo digo. El fraude está armado. El hecho de que hayan aceptado 47 partidos, primero hablaban de 60, era porque ya tenían planeado cómo nos acomodamos. Entonces cada partido que ya está en el Congreso, que saben que no lo van a votar, no van a votar por ellos, tienen que decir cómo metemos a nuestra gente en los otros partidos. Ya, vamos a crear partidos. Y así es la historia. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan un lindo sábado, que Obra sigue trabajando, los espartanos dormimos con un ojo abierto, o sea que para nosotros no son 240 días que faltan, sino 240 días y 240 noches. Que estamos trabajando 24/7 porque creemos que el país merece verdad, merece seriedad, merece un poco más de afecto y de respeto. Nosotros vamos a estar en Tacna el próximo viernes, llegamos a Tacna. Tacna nos espera, empezamos por Tacna. ¿Por qué por Tacna? Porque ahí se recuperó la patria. Ahí recuperamos la patria, en Tacna. Por eso nos vamos a Tacna. Ya estuvimos en Cajamarca, ya estuvimos en Arequipa, vamos a volver, por supuesto. Arequipa está de aniversario este mes. Vamos a ir a Juliaca, ya nos esperan, está de aniversario en octubre. Vamos a estar ahí con la gente. Sin pancartas, sin bullas, sin portátiles, sin televisión, sin nada. Como van los hombres cuando se suben al ring. Cuando suben al ring un hombre a pelear, no sube con su papá, su mamá, no sube solo. O sea, nosotros los pueblos estamos solos. Un abrazo y muy buenas noches.